Estamos con el actual diputado provincial, Roy Abelardo Nikic, y ex gobernador. Le comentaba, nunca lo oculté y siempre lo dije, yo extraño ese gobierno, esa gestión. 2007, 2003, 2007, porque cuando Roy Abelardo Nikic decía sí, era sí. Cuando Roy Abelardo Nikic decía no, era no, y ni Cristo lo sacaba de ahí. Eso se llama previsibilidad. Y era una gestión ordenada. Esto, por lo menos, es lo que piensa este programa, este periodista, y de alguna manera trabajábamos todos. Roy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarte. Bueno, tenés 2 años más, hasta el 2017. Así es. Somos parte en la línea interna donde estás vos, donde liderás, sos uno de los líderes, plantearon la necesidad de una renovación de la conducción del radicalismo. Un radicalismo que en el ámbito de la capital nunca ha hecho una reunión. La arquitecta Alicia Hogara nunca convocó a radicales, afiliados, no afiliados, simpatizantes, no simpatizantes, en fin, no convocó a los radicales a hacer un debate interno en la vieja casa de López y Plata. En el orden provincial se puede decir de que fue un poco más, digamos, más normal el manejo, pero siempre fue, digamos, presidencialista, siempre fue, lo veíamos al presidente del comité, no escuchábamos la voz de otros integrantes del comité. Con el agravante que por primera vez desde 1983, desde que se recupera la democracia, el radicalismo no estuvo el 20 de septiembre en la provincia y menos está con una fórmula nacional, digamos. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Bueno, el panorama de la Unión Cívica Radical hoy por hoy es de debate, es de análisis. Hay que trabajar ahora para las presidenciales, pero fundamentalmente nosotros hemos manifestado públicamente la necesidad de ver qué pasaba con el recambio de autoridades ahora que vencen en diciembre. En la convención del año pasado, 2014, desde Somos Parte habíamos planteado la posibilidad, entre otras, digamos, de que se incorpore 50% de varones y mujeres, la presencia de las 3 etnias dentro de la conducción y de un porcentaje para la juventud, y que además se pospongan los vencimientos de las autoridades de este año al año siguiente. Cuestión que en los años impares se elijan los cargos electivos y en los años pares las autoridades partidarias. Separar un poco una cuestión que a veces mezclada no hace que las cosas funcionen. Exactamente, no funcionen bien. En ese momento no se aceptó nuestra propuesta sobre pasar a marzo o abril del año que viene las autoridades. Entonces este año se hizo público de que bueno, el comité se expida y convoca elecciones en caso de ser necesario. Así que en ese sentido la posición nuestra sigue siendo que se pospongan las autoridades hasta el año que viene, y bueno, en estos días seguramente se va a reunir el comité provincia y las autoridades de convención provincial a los efectos de tomar una decisión en conjunto. Pero esto forma parte simplemente de la cuestión institucional. El otro debate que tenemos que dar, y muy fuerte, es qué va a pasar de acá al 2019 o al 2023, es decir, los próximos años. Y bueno, es necesario quizás un fuerte debate, como vos estás planteando, dentro de la Unión Cívica Radical, pero sobre todo con los pies sobre la tierra, dejar un poco de lado la soberbia, los egos y los intereses personales, y plantearnos de que la sociedad chaqueña necesita un partido radical fuerte, competitivo,
cuestión que así fue para el año 2007, así fue para el año 2015 y que lamentablemente hemos perdido las dos elecciones a nivel provincial. Dejar de lado los personalismos y los egoísmos, ¿es una frase hecha o de alguna manera está haciendo un ruido en los dirigentes radicales? No, más allá de ser una frase hecha, es una necesidad. Es una necesidad. Es decir, hay que entender que hablar de horizontalidad, hablar de debate, hablar de posibilidad de renovación, significa una cuestión esencial para un partido, para que un partido no solamente sea competitivo, sino que, digamos, tenga, digamos, futuro. Es decir, se consolide, haya nuevos cuadros políticos. Ahora han aparecido nuevos referentes, electoralmente hablando, dentro de la Unión Cívica Radical, que ya son militantes y dirigentes dentro del partido, pero bueno, se hacen un poco más visibles por las propias elecciones. Pero eso sigue siendo insuficiente. Entonces el debate, a ver, ¿por qué nosotros hemos ganado en Dugrati, Silvina, Quitilipi, Tres Isleta y Miraflores? Es porque ahí sí fue, digamos, fuimos alternativa, es decir, la gente identificó enfrente a alguien que quiere cambiar las cosas, hizo propuestas y conoce los candidatos y bueno, eso hizo posible que ante una situación de quizás de hartazgo, de cansancio por las gestiones que están, ante una alternativa la sociedad te puede dar la oportunidad de gobernar. No siempre se da, pero si vos no tenés nadie enfrente tampoco... Es decir, tener enfrente a alguien para mí significa alguien que tenga tradición dentro de la militancia, dentro del partido, o personas como el candidato de Quitilipi, el doctor Casalboni, que no viene de la militancia política, pero sí de la militancia social, y bueno, entonces, ante, digamos, un retroceso o poca performance de la conducción de la intendencia, y ante una buena alternativa se llega. No siempre se da, pero eso es inexorable. Pero se dio ahí. Ahí se dio. En esas 5 localidades, localidades ocurrió eso así. Ahora, eso es diferente a lo que planteó Aida Ayala, cuando después de las elecciones se le acercaron las cámaras, los micrófonos, y ella dijo, y bueno, el Chaco, la culpa es del Chaco que votó el mismo modelo, yo no tengo la culpa. Ella piensa que donde se ganó ella no estaba o... No creo que no. A ver, a veces las opiniones muy sobrecalientes y sobre todo cuando los resultados no son los que uno espera, yo sacaría de ese contexto, digamos. No, lógicamente, a nosotros las encuestas nos daban bien, 6, 7 meses atrás, un año atrás. Es decir, nosotros por eso digo, tendremos que hacer seguramente un replanteo de qué es lo que ha pasado, no mucho para mirar hacia atrás y tampoco para señalar, ni mucho menos, pero sí para ver qué es lo que se ha hecho a los efectos de no cometer los mismos errores si es que así los hubiésemos cometido. Pero en definitiva creo que nosotros, si hubiésemos puesto el empeño que pusimos para el 20 de septiembre, el 24 de mayo, otra iba a ser la historia, no hay duda de eso. Es decir, algunos éramos partidarios de jugar todas las cartas el 24 de mayo. El 24 de mayo, que eran las primarias, inclusive digo más, yo era partidario, y lo digo con todas las letras, de que teníamos que haber competido en primarias dentro de nuestro Vamos Chaco, y que tendríamos que quizás haber en ese contexto también competido en primarias acá en Resistencia, los efectos de potenciar y movilizar mucho más y eso moviliza al partido, claro. Y ya tener un buen resultado el 24 de mayo, que lógicamente nos abría las puertas a ganar la intendencia de Resistencia, retenerla y ganar, recuperando la gobernación. Ahora, dentro del Partido Radical... Pero esto es con el diario del lunes, digamos. Claro, pero bueno... en algún momento nosotros ahora cuando se sienten ustedes a debatir, van a decir, bueno, yo pensaba tal cosa, vos pensabas otra, vos eras mayoría, estabas en la picota, estaba en el mundo, su vida, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pero más allá de eso, yo creo que en esto no hay que echar culpas, no hay que señalar
en esto hay que ser muy maduro, muy, digamos, muy cauto, porque lo que acá hay que restañar heridas y ¿para qué vamos a echarnos culpas? Yo tendría alguna responsabilidad. Ustedes se dan cuenta que digamos, para ser alternativa primero tienen que enamorar a los radicales. Así es. Después enamorar a los independientes. Y después enamorar a los peronistas. El mismo Así proceso que en el 94 hizo Ángel Rosa y hiciste vos, Sí, cuando fundaron Convergencia. Así es. Bueno, ahora, en la historia esta, ustedes hoy, por ejemplo, están ausentes. Se están tratando temas que son fundamentales y que incluso Capitaní ganó las elecciones en el 2007 diciendo que ustedes no cumplieron nada de esto. Las tierras fiscales, los aborígenes, la corrupción. Me acuerdo que Capitaní dijo, si soy gobernador lo voy a investigar a Ángel Rosa y lo voy a investigar y voy a investigar la alianza, el gobierno que se va. Y hoy usted en la oposición que le dio ese rol al pueblo, no está. Pasado mañana se reúnen y es muy posible que las corporaciones saquen la cautelar. Otra vez, sopa, digamos. Así es, inclusive, es decir, digamos, inclusive si uno hace un balance, tampoco el gobernador Capitanilla en 8 años ha cumplido con lo que no metió preso a nadie, no recuperó un metro de tierra, la corrupción él mismo la ha manifestado que la tiene en su propio gobierno hace unos años, inclusive firmado. Es decir, en realidad nosotros... Ahora, eso no solamente tiene que aparecer en campaña, Roy. Exactamente. Tiene que ser una política de Estado dentro del Partido Radical. Por eso digo, bueno, pero por eso digo, más allá, para no responsabilizar absolutamente a nadie, lo importante es saber que nosotros tenemos que cumplir un rol ante la sociedad. Es decir, nosotros nos han ubicado como oposición y tenemos que cumplir el rol de opositores, marcando cuáles son los errores, cuáles son las diferencias que nosotros tenemos y cuáles son las propuestas que creemos que hay que hacer a los efectos de poder, digamos, cambiar la historia. En ese sentido, yo creo que, lógicamente, va a haber dentro de la Unión Cívica Radical cambios dentro de los próximos años, no queda otra alternativa. Es decir, es un barajar y dar de nuevo. Entonces tendremos que saber qué rol vamos a cumplir cada uno de nosotros. Es decir, ni más adelante ni más atrás de absolutamente nadie, ni teniendo la verdad absoluta, ni tampoco habiendo cometido todos los errores, simplemente siendo adultos lo suficientemente correctos en el análisis y en que nosotros no estamos por encima del partido y mucho menos por encima de la ciudadanía chaqueña. Pongamos primero el Chaco como nuestro, digamos, como nuestro techo, después está el partido y después venimos nosotros, nuestros movimientos, nuestros afectos, nuestras amistades y nuestro trabajo en común con muchos dirigentes y militantes radicales. Pero bueno, se viene un debate en donde nosotros tendremos que asumir la responsabilidad de no haber ganado estas elecciones, es decir, creo yo, por bastantes, digamos, cuestiones más propias que del oficialismo, y bueno, corregirlas y saber que los nuevos dirigentes que aparecen tienen la experiencia y los hechos que han ocurrido como, digamos, señal de que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Roy, por último, en educación... Y lo más grave es a nivel nacional, no hay duda, es decir, en esto yo estoy totalmente molesto porque en quien yo confiaba y creía que era una figura que compartí 6 años en el Senado, que fue Ernesto Sanz, no cumplió con las expectativas, no se posicionó durante todo el año 2014, que era el año, digamos, para que él se instale como candidato, tiene todas las condiciones para ser un buen presidente y lamentablemente terminamos en esto que a nivel nacional no es lo mejor, no tenemos un candidato en la Unión Cívica Radical y bueno, y como lo he dicho en algunas otras oportunidades, yo no lo voy a votar a Mauricio Macri. Para mí es incompatible con mi formación ideológica, mi posición ideológica, así que en ese sentido no trabajo absolutamente para nadie tampoco, pero a quien sí lo he hecho público, yo no lo voy a votar porque realmente me parece un despropósito votar a alguien que es profundamente antirradical, igual que el diario Clarín. ¿Cómo se hace para unir al radicalismo? Porque el 5 de octubre, o el 3 de octubre, no me acuerdo, se cumplieron
40 años de la muerte de don Anselmo Zoilo Duca. Y yo me acuerdo en Vélez Sarsfield, Raúl Alfonsín dijo: si incorporamos a don Arturo Frondizi, fuimos 5 presidentes radicales. ¿Qué pasa? No hay memoria en el Partido Radical. No, o sea, por eso digo, a ver, cuando un dirigente como Ernesto Sanz, con condiciones, y esto lo digo porque, aunque sea reiterativo, yo estuve 6 años en el Senado junto con él, es decir, tiene todas las condiciones, lamentablemente se mancó. Y, a ver, era nuestro candidato a presidente, después quiso ser vicepresidente de Macri, después se hablaba de jefe de gabinete de Macri, y ahora Macri le dijo que va a ser el ministro de Justicia. Es el presidente de la Unión Cívica Radical, con toda su historia, con todos sus dirigentes de primera línea que han hecho historia en el país. Entonces, esas son las cuestiones que lamentablemente para algunos que tenemos algunos años nos cuesta, digamos, asumir la realidad, porque sabemos que no sabemos si vamos a ver el cambio estando con vida. Para los que somos radicales no afiliados, nos duele mucho esto, ¿qué está pasando? Decía mi abuela, gran radical: Tonino, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Así y es. Patear el tablero. Gracias, Roy, por venir. No, gracias a vos. La semana que viene vamos a estar cerquita de las elecciones. Vamos a ver si podemos armar una mesa de candidatos a diputado nacional. Nos preocupa que los diputados del justicialismo no quieran venir. Siguen siendo una escribanía, parece. Bueno, la semana que viene estamos con usted.